Familia, qué bueno que siguen con nosotros porque tenemos un tema muy interesante para platicar con ustedes. Ya está nuestro experto, nuestro coaching de vida, Álvaro Patricio, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Esha. ¿De qué nos vas a platicar hoy? Bienvenido. Hoy vamos a platicar de un tema que nos hace reflexionar mucho en cuanto a cómo vamos viviendo la vida. ¿Soy una persona con clase o qué clase de persona soy? Y esa es una pregunta que cuando la reflexionamos, llegan a nosotros un cúmulo de experiencias sobre cómo nos estamos comportando. Y miren, vamos a contar una reflexión que tiene que ver con esto. Situémonos en una secundaria en donde específicamente en el baño, en el sanitario de las jóvenes, todos los días aparecen los espejos de los baños pintado con labial. Y a veces no nada más pintado, sino a veces los labios de las mismas alumnas sobre el espejo, pero con el labial. Obviamente la persona que hace el aseo, pues se pasaba mucho tiempo limpiando eso para que en una hora más ya volvían a estar todos los espejos llenos de labial. Y bueno, esto se llegó a convertir en un problema y entonces la señora del aseo, pues la regañaban porque se pasaba mucho tiempo en esa parte de la escuela y entonces ella explicó de qué se trataba. Y ya que lo explicó, entonces el maestro reunió a todas las alumnas y les hizo ver pues de que lo que estaban haciendo era mal, que era un espejo, que lo tenían que mantener, que además había una señora que limpiaba, etcétera, etcétera. Bueno, pues decía eso y al día siguiente ya estaba exactamente igual. Y así fueron varias reuniones que tuvieron con las alumnas y no hubo ninguna respuesta favorable. Hasta que un día el director las vuelve a llamar a todas, pero las llama específicamente ahí en el baño. Y ahí estaba la señora que hace el aseo. Y entonces les dice, como esta conducta de parte de ustedes se viene repitiendo, ahora yo lo que quiero que vean ustedes es la señora del aseo, qué es lo que tiene que hacer para poder limpiar todos los días el espejo. Así es que muéstrenos cómo limpia todos los espejos. La señora toma un paño, va hacia el inodoro, lo moja con el agua que está ahí y empieza a limpiar los espejos. Pregúntenme si se volvió a repetir la conducta que venían haciendo las alumnas. No, nunca. Nunca. Y entonces ahí es en donde yo digo, bueno, ¿qué clase de persona soy o soy una persona con clase? Y esto tiene mucho que ver entre la parte de educación y formación. Y en muchas ocasiones nos confundimos en estas dos partes y creemos que son sinónimos cuando no son sinónimos. Y para mucha gente la educación se tiene que dar en la escuela y no es cierto. Y platicábamos antes, de hecho aquí en México la Secretaría de Educación no tendría por qué llamarse Secretaría de Educación, sino Secretaría de Formación. ¿Por qué? Porque la formación es la que se da en el colegio, en la escuela, y la educación es la que se da en la casa. Entonces, esa parte de la educación tiene que ver con los principios, con los valores, con la forma en que me voy a comportar, cómo me voy a relacionar con mi entorno, con las demás personas. Y la formación tiene que ver con materias, que son las que nos dan en la escuela. ¿Qué parte de la educación es la que está fallando en casa, que últimamente se están dando conductas muy agresivas o muy violentas de parte de los alumnos, por ejemplo en las escuelas, con sus maestros, con los directivos, con el personal de Con limpieza? hasta los propios compañeros también. Con Claro. los compañeros. Yo creo que hay varios aspectos, pero hay uno que es muy, muy importante. Dos. Uno, que los padres somos muy permisivos ya con los hijos, les dejamos carta abierta para que hagan lo que quieran, con base en que no vayan a sufrir lo que yo sufrí cuando yo era niño. Y por el otro lado, los límites, ya no sabemos establecer límites. Y cuando establecemos un límite, normalmente nosotros los padres somos los primeros que lo rompemos. Ajá. Y entonces ellos, nuestros hijos, se acostumbran a ver que estamos rompiendo nosotros mismos los límites. Ellos pueden seguir portándose de determinada forma, como un grito, como que se nos enfrenten, como que no nos hagan caso, como lo que sea. Y entonces lo vuelven a repetir, porque ya saben cuál es la forma en que nosotros vamos a accionar. Entonces, creo desde mi punto de vista que hay una falta de autoestima por parte de los padres actualmente, tal vez basada en cómo nos trataron a nosotros. Sin embargo, aquí hay un detalle. Yo he escuchado en varias pláticas que he dado en escuelas, sobre todo a nivel de secundaria, que dicen, es que nadie nos enseñó a ser padres. Sí, cierto, pero hay un detalle también, nadie nos enseñó a vivir. Empezamos a vivir aprendiendo. Claro. Entonces, ¿en qué momento, si yo sé que me voy a convertir en padre o ya soy padre, en qué momento voy a empezar a aprender? ¿En qué momento me voy a empezar a formar
como padre. Y a lo mejor ahora ya hay pláticas que se les llaman escuela para padres, etcétera, sí, pero a lo mejor no es tanto es ir a esos lugares, sino empezar a leer, empezarme a informar para ver qué es lo que yo tengo que hacer con mis hijos, tal vez no para repetir los patrones que yo tuve cuando era yo pequeño y lo que me transmitieron mis padres, sino adecuados a la época actual, qué límites te voy a establecer para empezar. ¿Qué es lo que sí te voy a permitir y qué es lo que no te voy a permitir? Claro. Simple y sencillamente, como el hecho de que tú dentro de la casa tienes unas obligaciones, estas las tienes que hacer. Aquí no hay de otra cosa, las tienes que llevar a cabo. Que no haya opciones en ese sentido. Así es. Sí, Y sí, ya, perdón, no, Perdón. Porque muchas veces también dicen esta situación los papás de, es que no quiero que les haga falta lo que a mí me hizo falta. Les quiero dar más de lo que yo tuve. O sea, siempre es como más. Y yo creo que llega a un punto en que también empiezan a consentir, ¿no? Como a malcriar en esa situación, ¿no? Sí, sin embargo, totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando a una planta le ponemos más agua de la que necesita? Se ahoga. Se ahoga ¿Se echa a perder? y se echa a perder. Es exactamente lo que hacemos con nuestros hijos. Les estamos dando tanto bajo ese concepto Claro. de que quiero que ellos tengan lo que yo no tuve, Que no no quiero que padezcas. padezcan, exactamente, que les estoy constantemente llenando de agua y de agua y de agua y va a llegar un momento en que los asfixio, Claro. va a llegar un momento en que los voy a ahogar. ¿Y qué va a pasar cuando los asfixio y ahogo? Pues simplemente se echan a perder. Y entonces después me quejo de por qué mis hijos son como son. Sí. Y entonces es cuando en un momento dado empiezan los problemas entre la pareja porque nos echamos la culpa. Tú que los consientes mucho, tú que les das manga ancha, Son tus tú hijos, que ¿no? Que son te- tus Sí. hijos, Son etcétera. tus hijos, no, también los tuyos. Y entonces no nos responsabilizamos por eso que estamos haciendo ni la forma. Y además, otro detalle importante, no nos ponemos de acuerdo los padres para que cuando se dé una determinación, aunque yo no esté de acuerdo, en ese momento persista esa determinación. Claro. Claro, porque es importante siempre mantener además el rol de padre y no de amigo, como estábamos platicando fuera de cuadro. Ajá. Álvaro, es una reflexión interesantísima y también para que la gente se la lleve a casa y también para los hijos que lo estamos viendo. Así es. No hay que tenerle miedo a los niños ni tenerle miedo a darle respeto, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias por Gracias. haber estado con nosotros, de verdad Gracias. siempre nos vamos Gracias. pensando. Gracias. Gracias. Vamos a-